¿Por qué el tiempo libre tiene tan mala fama? ¿Por qué nos parece normal trabajar 50 semanas al año y descansar a lo sumo 2? ¿Cuándo y por qué el descanso dejó de ser parte de nuestra vida para transformarse en una cantidad de tiempo delimitada por el trabajo y la productividad? De eso se trata este episodio de Bibliografía Obligatoria. Siempre estamos descubriendo cosas nuevas y en medio del escroleo infinito y la vorágine de información, a veces parece que todo empieza cuando ponemos play. Cada generación hace experiencias distintas y en las protestas y en los debates aparecen conclusiones nuevas y se enriquecen aprendizajes anteriores. Pero la historia no empieza cuando llegamos nosotras. Siempre y sobre todos los temas hay bibliografía obligatoria para conocerla. Lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en el tiempo libre son las vacaciones. Y acá empiezo con un dato que amo. La palabra vacaciones viene de vacare, que en latín significa estar libre de algo. Mirá si no vamos a amar las vacaciones y significa libertad. En julio, en Argentina, hay vacaciones de invierno. Además del receso escolar, alguna gente no trabaja. Algo parecido pasa en el verano. Durante algunas semanas o durante un mes, cambia el ritmo de las ciudades. Pero no es igual para todo el mundo. No es lo mismo pensar en vacaciones si vos tenés un trabajo precario, si estás en relación de dependencia, si sos monotributista o si no tenés trabajo. Lo que todas esas relaciones laborales tienen en común es que le dedicamos mucho menos tiempo al descanso que al trabajo. Pensalo así, un año tiene 52 semanas. ¿Por qué nos parece normal trabajar 50 y a lo sumo descansar 1 o 2? ¿Por qué solo descansamos con suerte 1 o 2 días por semana? ¿Siempre fue así? Las vacaciones que tenemos hoy en la cabeza son algo relativamente nuevo. De hecho, las vacaciones pagas son algo muy reciente en términos históricos. En la mayoría de los países donde existen se establecieron entre las décadas de 1930 y 1940. Por ejemplo, en Argentina, en enero de 1945. Y siempre tuvieron una relación muy estrecha con procesos de movilización de los trabajadores y las trabajadoras. Pero la historia, como te imaginarás, es bastante más larga. En la antigüedad no existían las vacaciones tal como las conocemos hoy. Los momentos de pausa estaban relacionados con fiestas religiosas o comunitarias y con los ritmos agrícolas. El descanso nunca era suficiente para la mayoría, pero los tiempos no estaban tan demarcados como hoy, en los que solamente existen momentos y días en los que podemos descansar. En el Imperio Romano, las vacaciones eran una práctica que estaba reducida a las clases altas que se trasladaban a las playas o a baños termales huyendo del calor de la ciudad. Y acá una nota mental tipo glosario, porque las palabras veraneo y turismo vienen justamente de este momento en el que las clases altas se alejaban del calor de las ciudades y hacían viajes turísticos que consistían en ir hacia un lugar con el único objetivo de disfrutar el tiempo libre, alejarse del calor y volver a casa. Todas esas ideas vienen de ese mismo lugar. En la Edad Media tampoco había vacaciones, solamente existía el día libre para ir a la iglesia. Los trabajadores y las trabajadoras descansaban después de las jornadas intensas durante la cosecha y durante el resto del año trabajaban solamente una porción del día. Acá una alerta muy importante, antirromantización. Obviamente era una época muy difícil, había hambrunas, había plagas, las jornadas de trabajo eran durísimas, la expectativa de vida era mucho más corta, pero lo que me interesa subrayar es que nuestra relación con el tiempo era radicalmente distinta. Sí, a pesar de todos los avances tecnológicos, de los cambios en la vida, de las transformaciones laborales, hoy trabajamos más que un campesino o una campesina en la Edad Media. Esto obviamente no lo digo yo, lo dice Juliet Shore, que es una socióloga que se especializa en la jornada laboral. En su libro, ella estima que los campesinos medievales no solían trabajar más de 150 días al año. Seguro estás haciendo cuentas igual que yo. Y esto me encanta, que la lucha por la jornada de 8 horas fue obviamente una batalla en contra de los abusos de los capitalistas, pero sobre todo fue un intento de recuperar el tiempo libre que nos habían arrebatado. Te preguntarás, ¿quién
¿Y qué nos arrebataron? ¿Cuándo se rompió el tiempo libre? Es lo que sospechás. Capitalismo, capitalismo, capitalismo. El trabajo existió siempre, pero no siempre se midió en horas y en días. Es una historia muchísimo más complicada que incluyó la separación de los productores de los medios de producción y la explotación del trabajo asalariado. Con la revolución industrial y el trabajo asalariado, todo empezó a ordenarse alrededor de la jornada laboral, que ahora se medía en tiempo. Y ahí empezaron a cambiar muchísimas cosas. Por ejemplo, el sueño. Antes la gente se levantaba cuando amanecía, cuando salía el sol, o a lo sumo cuando sonaban las campanas de la iglesia. En las nuevas ciudades industriales tuvieron que ir inventando formas nuevas de despertarse a una determinada hora. Las fábricas probaron usando silbatos, también haciendo que suenen las campanas, pero nada de eso ha resultado. Y por la forma en la que estaba organizada la producción, si un obrero llegaba tarde, se detenía toda la línea. En las ciudades aparecieron unas personas que las llamaban despertadores humanos, que iban con una especie de varilla y tocaban las ventanas, a veces tiraban una especie de semillitas para que te despiertes a cierta hora. Con la revolución industrial empieza el imperio del reloj. El historiador David Rooney, en su libro de la historia de los relojes, subraya la aparición de las torres en el centro de las ciudades y cómo recordaban todo el tiempo la hora en el espacio público. Saber qué hora era se había transformado en una necesidad, pero verla todo el tiempo en esa torre era una exhortación a que no llegues tarde, a que no pierdas el tiempo. Cambió algo más. Con todo esto empezó una lucha por el tiempo y sobre todo por quién decide cuánto y cuándo se trabaja. Porque el mercado laboral no es un lugar a donde las partes van a negociar libremente, como dicen ya sabes quiénes. Si hoy existen jornadas laborales limitadas o vacaciones pagas, es porque existen leyes, que a su vez son producto de luchas enormes, que obligan a los empleadores a cumplirlas. Antes se trabajaba 6 días a la semana y se descansaba uno, el domingo. El domingo, después de la iglesia, la gente salía a divertirse. Muchos trabajadores se tomaban el lunes. En la balanza tiempo y dinero pesaba mucho más el tiempo, sobre todo porque los salarios eran muy bajos. Muchos trabajadores que habían aprendido sus oficios como artesanos no estaban acostumbrados al trabajo cronometrado. Ellos se concentraban en empezar un trabajo y terminarlo. Si se tomaban el santo lunes, así lo llamaban en Gran Bretaña, simplemente trabajaban un ratito más el martes hasta terminar la tarea que tenían pendiente. A los capitalistas, imagínate, no les gustaba nada esta costumbre porque bajaba la productividad, no podían mantener las máquinas en funcionamiento. Entonces, si las máquinas no podían parar, los cuerpos tampoco. Después de un tire y afloje entre las empresas y los trabajadores, aparece el sábado inglés. ¿Qué es esto de salir del trabajo el sábado al mediodía, descanso, diversión, el domingo recuperarse, ir a la iglesia y el lunes volver al trabajo? Si lo pensás, es un sistema diabólico como todo está organizado. Obviamente porque no fue una buena acción, fue un cálculo. Los empresarios se dieron mediodía para ganar uno entero de trabajo. Así nació la idea del fin de semana, la demarcación de nuestro tiempo libre. ¿Cuándo empieza, pero sobre todo cuándo termina? El sábado nos divertimos, el domingo descansamos porque el lunes hay que volver al trabajo. ¿Vieron ese meme que dice no odias los lunes, odias el capitalismo? Es justamente por esto. Los partidos de fútbol los sábados a la tarde ayudaron mucho a instalar la idea de que el sábado era el día del esparcimiento. A eso se sumó que los teatros y los bares empezaron a tener programaciones especiales para ese día porque los trabajadores tenían más tiempo libre. Así el ocio empezó a tener días y horarios. En los años 1920, un asesor de Henry Ford, el señor de los autos y del Fordismo, le sugirió sacrificar algunas horas de producción sin bajar el salario para que sus obreros tuvieran más tiempo libre y más plata para gastar. Imagínate que no fue por filántropos. El objetivo era tener trabajadores más productivos y como bonus, nuevos consumidores. El fin de semana que conocemos hoy nació exactamente de ese cálculo. Vuelvo a una de las preguntas del principio. ¿Por qué si un año tiene 52 semanas nos parece normal
trabajar 50 y descansar a lo sumo 1 o 2 semanas. Básicamente porque el descanso tiene muy mala fama en el capitalismo. El tiempo fue y es una tensión entre los empresarios y la clase trabajadora. El historiador Alain Corbain cuenta en su Historia del descanso que hasta mediados del siglo XIX el reparto entre la fatiga y el reposo de los trabajadores es sutil. El desprecio por la ociosidad y la preocupación por el trabajo bien hecho conducen a descuidar las referencias al reposo. Y explica, además, que aparecieron nuevas formas de cansancio, consecuencia de la regulación del tiempo del trabajo, de la desaparición de los intersticios en los que el reposo podía colarse en el pasado. El descanso ya no forma parte de la jornada laboral, ya no se mezclan, porque ese tiempo ya no nos pertenece, es un tiempo del trabajo, es decir, de los empresarios. Así, el descanso queda relegado a un rol funcional. Solamente importa en la medida que permita que vuelvas al otro día a trabajar con el nivel de productividad esperado. La pregunta que al menos a mí me aparece es ¿por qué hoy, con tantos avances tecnológicos que aumentan la productividad del trabajo, es decir, se hace más trabajo en el mismo tiempo o se hace la misma tarea en menos tiempo, trabajamos cada vez más? No pasó lo que decía el socialista Paul Lafargue, que además nota mental era el yerno de Marx, en El derecho a la pereza. La máquina, decía Lafargue, sería la redentora de la humanidad. La liberaría de las artes sórdidas y del trabajo asalariado. Sería, según sus palabras, el Dios que le daría el ocio y la libertad. Hoy las personas somos mucho más productivas que antes, pero trabajamos demasiado tiempo, mientras otras están desempleadas. Y eso pasa porque vivimos en una sociedad que está organizada para que muy poquita gente gane mucho dinero, en lugar de que todas las personas vivamos mejor. El exceso de trabajo hoy es el responsable de 1/3 de las enfermedades laborales. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo estiman que mueren 750.000 personas al año por enfermedades coronarias provocadas por jornadas extensas. Acá tengo que hacer un paréntesis sí o sí, porque la sobrecarga laboral no es igual si sos un varón o si sos una mujer. ¿Te pensabas que le íbamos a dejar pasar? Pues no. El trabajo reproductivo o de cuidados ocupa una gran porción del tiempo libre de las mujeres. Las mujeres dedicamos 6 horas y 31 minutos cada día a ese trabajo de cuidados, que es un trabajo no remunerado que la mayoría hace antes y después de la jornada laboral asalariada. Los varones dedican 3 horas y 40 minutos, casi la mitad del tiempo. Obviamente, este es un promedio de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo. En algunos hogares ese trabajo se reparte, pero en la mayoría no pasa eso. A escala global, las mujeres realizamos aproximadamente 3 horas más de trabajo de cuidados que los varones cada día. Pensá que son 1000 horas al año de trabajo invisible y gratuito, que además anulan el tiempo que las mujeres podrían dedicarle al ocio, al estudio y por supuesto al descanso. La Organización Internacional del Trabajo habla de la pobreza del tiempo, un concepto que toman de la economía feminista como el resultado de una doble sobrecarga en el mercado de trabajo y en el hogar. Y esa pobreza del tiempo no es solo una cuestión de horas, porque a la falta de tiempo se le suma la presión de aprovecharlo, dejando de lado todos los prejuicios de que tenés que dedicar ese tiempo libre a tu familia, algo que muy poca gente le pide a los varones. Hay otra consecuencia del relegamiento del descanso que no termina en el lugar de trabajo. Vivimos en una época de estrés permanente. Nadie descansa porque vivimos en una sociedad que está gobernada por el rendimiento. Todo nos insta a no perder el tiempo. Incluso el tiempo libre tiene que rendir. Casi no existe la idea de tener tiempo libre simplemente para no hacer nada. El historiador Alain Corbain dice que ese tiempo es colonizado por el ocio, por las actividades, el consumo, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. La idea sería más o menos así. Si podés tomarte vacaciones, no duermas. Si no trabajas el fin de semana, no descanses. Tené más experiencia, consumí más, exprimí todo ese tiempo en el que no estás trabajando. Porque hay que aprovechar esa porción del tiempo que naturalizamos que no nos pertenece. Como en el siglo XIX, hoy también existen protestas y rechazo a esa colonización del tiempo libre.
En China, como una especie de contratendencia al sistema 996, que significa trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días por semana, que es un sistema muy conocido por Jack Ma, que es un ultra mega millonario, sería más o menos como que Marcos Galperín de Mercado Libre venga y te dé lecciones sobre el esfuerzo. En respuesta a eso, nació el movimiento Tang Ping, que en chino significa algo así como estar tirado, y expresa sobre todo un rechazo a la cultura del esfuerzo, al consumismo y sobre todo a dejar la vida en el trabajo. En Estados Unidos, con la pandemia de COVID-19, mucha gente se dio cuenta de lo importante que era su trabajo, pero además, y sobre todo quizás, se dio cuenta de que esa importancia no era retribuida con un salario acorde. En Estados Unidos en ese momento había pleno empleo, pero lo interesante es que mucha gente dijo, a lo mejor no tengo que trabajar tantas horas. Fue un fenómeno tan masivo que le pusieron un nombre, la gran renuncia. Y no fue solamente al trabajo, sino también fue una renuncia a la cultura del esfuerzo que se supone que todos debemos tener. Una de mis favoritas es una tendencia china en TikTok de gente que simula ser un pájaro. Tienen frases como, no puedo evitar convertirme en un pájaro cabeza dura contra el viento hasta el final. No quiero trabajar, quiero ser libre. Aunque sean muy distintas, todas tienen en común el rechazo a la cultura del esfuerzo. Son una protesta contra la ambición de ascender en la empresa, contra la competencia con los pares, contra la vida reducida al trabajo. Si algo tan básico como sentir el viento en la cara parece una utopía, el problema no es que nosotros, que nosotras no nos estemos esforzando lo suficiente. Mientras la vida esté organizada alrededor del trabajo y la productividad, y no de la vida, justamente, el tiempo va a seguir siendo un campo de batalla. Y acá viene el momento de algunas conclusiones. El descanso tiene mala fama porque va en contra del imperativo de la productividad. Pensá esto, el descanso no produce nada, no genera ingresos, no sirve para nada. Quizás por eso está tan mal visto en esta época de hiperproductividad. John Lubbock, el creador de los Bank Holiday, que son unos feriados bancarios, son de los pocos feriados que hay en el Reino Unido, escribió en contra de la acusación de que el descanso era una actividad sin sentido en su libro The Use of Life de 1895. El descanso no es una ociosidad, y tumbarse a veces en la hierba bajo los árboles de un día de verano, escuchando el murmullo del agua o viendo las nubes flotar en el cielo azul, no es en absoluto una pérdida de tiempo. Hoy el tiempo libre no está amenazado solamente por reformas laborales o por la voracidad de las empresas. La principal amenaza está en la idea de que el tiempo libre tiene que ser útil. Útil para generar ingresos extra, calendarios alocados para tener experiencias o la conexión permanente. Estamos bombardeados por la idea de aprovechar, de ser eficaces, de que las cosas nos sirvan. Las cosas, las personas, las relaciones, todo tiene que servirme. Dicho así, parece algo medio loco, pero esta idea moldea muchas de las exigencias que atraviesan los vínculos y las relaciones, con el tiempo, con otras personas, con el arte, con la naturaleza, con un montón de cosas. Pensar el descanso como un rechazo a lo productivo y dedicarlo a todas esas cosas que dicen que no sirven para nada, los afectos, la amistad, escuchar música, no hacer nada, pueden ser pequeños actos de rebeldía cuando todo nos empuja a calcular, a aprovechar, a hacer cosas útiles. Y a lo mejor puede ser una manera, un puntapié, para empezar a pensarnos de otra forma y no solamente como fuerza de trabajo. Cada minuto libre, no productivo, que no sirve para nada, puede ser un minuto ganado para pensar otro mundo donde la libertad no sea una utopía ni un sueño eterno para la mayoría. Eso también entra en la bibliografía obligatoria. Bibliografía complementaria. El descontento es una novela de Beatriz Serrano de 2023 sobre el tedio del trabajo. Es la historia de Marisa, que fantasea diferentes formas de morir camino a la oficina. No es que odie su trabajo, odia trabajar. Sorry We Miss You es una película de Ken Loach de 2019. Es la historia de Ricky, que ve una oportunidad y usa todos sus ahorros para comprar una camioneta y hacer entregas. De repente el sueño de ganar unos pesos para sostener a su familia se transforma en una pesadilla gobernada por una jornada laboral que no termina nunca. The Office es una serie de Greg Daniels de 2005. Es un falso documental sobre la vida de la sucursal de Scranton de una empresa que vende papel. Es un poco una serie sobre vivir en el trabajo, pero también sobre los lazos que se pueden construir durante esas horas.
Si te gustó este video, ya sabés que tenés que comentar, ponerle me gusta, se lo puedes mandar a alguien que te parece que le puede interesar, y si te gustan los videos que hacemos, podés suscribirte a nuestro canal y, por qué no, asociarte a la comunidad de La Izquierda Diario.